Daniel, me gustaría primero que nada que te presentaras, por favor, y bueno, para que la audiencia que nos está acompañando hoy sepa qué haces, cuál es tu relación con Bitcoin y por qué te trajimos especialmente a ti para acá hoy a hablar de economía y Bitcoin. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien? No, mira, San Francisco, cool. Pero no, no me quita fondos virtuales. Sabes que no te escucho. Aló, aló. No, no, nada. Ahí sale como si estuvieses no muteado, pero no. No suena nada todavía, no suena nada todavía. A ver si tengo cosas. Bueno, saben que estamos en vivo, estos son problemas técnicos de estos momentos. A ver, prueba ahí. Aló, aló, aló. Porque es También raro. podría ser que salgas y vuelvas a entrar a ver. Sabes que yo comencé hablando y no se escuchaba, o de repente conecta y desconecta el Yo creo, audífono. yo creo que no me escuchas tú. Fíjate el chat, los miembros están diciendo que sí se escucha. No, si estás hablando, no te escucho. Bueno, mientras resolvemos estos inconvenientes técnicos momentáneos, recuerden que este es el primer ciclo de encuentros digitales que estamos haciendo. Estamos ya organizando el segundo para dentro de unas 2 semanas. Así que igual por ahí la Bitconeta, que es una organización argentina, está organizando otros encuentros también. Y hay varias actividades digitales, pues creo que todos estamos conscientes de que el momento invita a hacer cosas que permitan a la gente quedarse en casa. Satoshi en Venezuela, su actividad principal es hacer meetups y bueno, o sea, no vamos a dejar de hacer cosas porque no podemos hacer nuestro, como que lo principal que hacemos, ¿no? Bueno, Daniel, sigo sin escucharte, igual estás desmuteado y no se escucha nada de tu audio. Creo. Ajá, reviso el chat. Hola Déjame Javi, checar tu ¿sabes qué? Yo saldo. escucho a Dani, a Daniel. No, yo no, yo, ¿cómo que de mi saldo? Ah, que se escucha a ambos, creo que es algo conmigo. Ah, eso No, puede ser. pero viste que él, Javier no me escucha por lo mismo, No escucha a nadie, Javier. Y ahora, a ver, habla. Aló, aló. Sí, porque yo te escucho, Daniel. Vale, perfecto. Ajá, ahora sí. Era Ahora sí, yo. ¿todo bien? Ya, Sí, era yo. chévere. Al Con razón. principio era yo, qué bolas, y yo echándole la culpa a Daniel. Bueno, ven que hasta Ah, el pero el chat ayudó. coño, sí. Bueno, nada, preséntate, como ya te había dicho, creo que ya te habían escuchado la primera parte, y cuéntanos un poco tu relación con la economía. Yo sé que no te gusta, pero ahí, Ok, vamos a hablar entonces un poco del currículum, ¿no? Conozco Bitcoin desde 2012. Esta es una historia que me gusta contar, ¿no? Porque de mi grupo de amigos, de mi grupo de gamers, un día uno me llega y me dice, ¿qué te parece la idea de ganar $80 al mes por correr un programa desde tu computador? Y, ¿sabes? El contexto, situación de cambio, eh, control de cambio, dólar Cadivi, cupo electrónico de $300 mensuales para gastar en compras por internet y uno siempre queriendo comprar cosas distintas y cosas nuevas. Dije, dale, bien, ¿qué programa tengo que correr? La idea era correr un programa CG Miner o BCG Miner en la computadora para minar Bitcoin, que en aquel punto era la única moneda que existía. Todavía no había salido Litecoin, no había salido ninguna otra. Conecto mi máquina, instalo el programa, ya empiezo a correr, se congela toda la pantalla, todo empieza a correr lento. Digo, bueno, vamos a dejarlo corriendo un rato más, y lo dejo corriendo un rato más y el cable de poder empieza a ponerse como plastilina, se derrite el cable, hace un corto de la fuente, se me apaga la máquina y yo digo, hey, ¿qué pasa acá? Y sencillamente la máquina no aguantó. Tenía una conexión deficiente, tenía una tarjeta, una fuente que no daba suficiente energía a la máquina.
Y en aquel momento, bueno, dije, no, vamos a investigar esto. En 2012, cuando eso pasó, todavía era estudiante de la universidad, estaba estudiando economía. Y a lo que empiezo a indagar de por qué me iban a pagar $80 al mes, qué era lo que estaba haciendo, qué se suponía que hacía la computadora, descubro Bitcoin Talk, descubro los foros, empiezo a saber sobre Bitcoin, empiezo a saber sobre monederos, sobre wallet, que tenía que sincronizar la cadena de bloques. Entonces tardé ahí cerca de 6, 7 días. En aquel punto no llegaba a pesar ni 20 ni 30 gigas, era súper pequeña. Era algo que uno con dejar la computadora prendía 2, 3 noches ya podía sincronizar, o sea, durante 3 días seguidos. Y bueno, empiezo a investigar Bitcoin, empiezo a darme cuenta de que hay toda una serie de conceptos que en aquel momento hacían ruido con lo que yo manejaba como dinero. Mi concepto de dinero era el concepto de la economía neoclásica, que defendía y abogaba por la existencia de bancos centrales, que la función de los bancos centrales y la aplicación de teoría monetaria era súper importante, de políticas monetarias era súper importante, porque básicamente los bancos centrales cumplían tres funciones. Eh, Velar por el control de precios dentro de la economía del país, velar por la actividad económica dentro del país y supervisar, ¿ok? A través de medidas, de diferentes herramientas que tenían a su disposición, que en el país no hubiese inflación, no hubiese deflación y hubiese crecimiento económico. Eso era lo que se suponía que debían hacer los bancos centrales. Estoy hablando de que todavía estábamos en 2002. Dentro de la misma universidad empecé a consultarle a la gente, a mis compañeros de estudio, a mis profesores, sobre esto, ¿no? Sobre, hey, mira esto que está sucediendo, aquí tenemos un nuevo sistema que trata de una nueva forma de dinero, una nueva especie de dinero. ¿Qué ocurre con esto? ¿De qué trata todo esto? Y dentro de la misma universidad, casualmente fue la profesora de teoría y política monetaria, la profesora Yosquira, quien más apoyo dio a esto, quien más se interesó en esto, que le pareció algo súper interesantísimo. Mientras que profesores dentro del mismo campo, profesores con más nivel académico, con más estudios, eran profesores que decían, mira, no hay un mercado real de bienes y servicios que respalde esto no puede existir como dinero, esto no puede existir más que como una utopía, más que como un experimento entretenido, pero que al final no va para ningún lado. Estoy hablando de que en aquel momento el precio del Bitcoin estaba alrededor de 7, 8 dólares por Bitcoin, si lo comparamos con moneda americana. Y tiempo después cambió. Y la historia hasta ahora ha sido súper interesantísima, con diferentes movimientos de precio, con diferentes alzas, con diferentes bajas. Y a medida que uno avanza en esto, a medida que traspasa el tiempo, sientes que el precio de Bitcoin en comparación a otras monedas deja de ser relevante. Y porque empiezas a entender cómo funcionan los sistemas financieros mundiales, empiezas a entender cómo funciona este sistema financiero, y empiezas a entender por qué Bitcoin representa una alternativa al resto de las monedas y en el largo plazo algo pasa. ¿Okay? Se presenta como una alternativa fuerte a un sistema económico que hemos visto se tambalea ante algo como un ataque, como una pandemia, como una virus. Actualmente estoy trabajando como gerente de operaciones en Blink Trade. Formo parte de una compañía que se dedica a hacer casas de software, software para casas de cambio de criptomonedas. Y desde 2017, desde 2018 que he tenido la fortuna de trabajar, he logrado tratar de que todo lo que hago, de que todo lo que genera, me acerque a cada vez más tener esa independencia financiera que logro a través de esto, de Bitcoin, de cripto. Vieron que la historia es interesante y además con cotas de precio que yo ayer estaba viendo un documental y dije, uy, estos sí son afortunados que vieron el precio en 270, pero acaban de escuchar ese precio en 2012. Y también que quizás la respuesta de los profesores no es la ideal porque es como
desincentivar la investigación o el interés de un estudiante en un determinado tema, pero es comprensible porque era demasiado nuevo, que ibas a pensar tú que al final iba a ser significativo. Digo, como un profesor, si siempre has estudiado la misma teoría, si ya estás acostumbrado a estos sistemas y además era lo que estaba como en boga en ese momento. Y bueno, o sea, creo que es interesante tener a Daniel hoy acá por además de esa experiencia, su perspectiva en el área de la economía como tal. Entonces, vamos a empezar hoy con una pregunta sobre la economía. Si te parece que Bitcoin es un fenómeno económico o un hecho económico o un algo económico y por qué. Ok, fíjate que, ajá, eh, para continuar un poco, ¿no? Soy economista, yo egresé de la Universidad de Carabobo en el año 2014. En el año 2015 retomo la docencia, había sido preparador en el área de matemáticas, retomo la docencia ya en el área de estadística. Luego, en 2016, eventos externos me separan de mi cargo. Y en 2017-2018 vuelvo a dar clases en la universidad, esta vez dentro de la parte de finanzas, ¿no? Y me parece interesante porque en 2015, ¿ok? Varios de los profesores que desde 2012 me decían, ay, tú fastidioso con tus charlas, conferencias dentro de la universidad, porque se creó un movimiento dentro de la misma comunidad estudiantil que nos llevaba a hacer charlas, me pidieron hacer presentaciones dentro de la misma escuela de economía. Ya la profesora Yoskira se convirtió en directora de escuela y ella creó ciclos de charlas, ciclos de conferencias que tenían que ver con esto, con Bitcoin, con criptomonedas, con diferentes especies de dinero, buscando la forma de conciliar, ¿no? La, la teoría económica tradicional con lo nuevo que estaba pasando, porque la economía es una ciencia muy dinámica, es una ciencia que está bien, a pesar de que sea una ciencia social y eso le quita un carácter científico exacto que pudieran tener ciencias más cuantitativas, la parte cualitativa es un fenómeno real y es a lo que voy con tu pregunta, ¿no? De cómo definimos un fenómeno o hecho económico. Y eso va a depender de la historia, de la corriente de pensamiento económico a la que estemos asociados, a la que estemos ligados. Porque si bien es cierto que la economía es aquella ciencia que se encarga de, según el concepto neoclásico, de la asignación eficiente de recursos y la toma de decisiones, ¿okay? La toma de decisiones más eficiente para asignar recursos escasos. La economía es la ciencia que, a pesar de que ve las interacciones de grupos de personas, su objetivo central es la escasez de recursos. Un recurso económico se define como aquel que es escaso. ¿Okay? Que puede tener diferentes aplicaciones y a lo que se toma una decisión sobre cómo hacer una asignación de ese recurso, se puede medir qué tan eficiente fue. Y esta es la parte que le confiere ciencia a la economía, deja de ser algo de batir ramitas y hacer adivinaciones, porque uno puede tener la cuantificación real de ese fenómeno, de qué pasa si yo decido asignar mis recursos al proyecto A y no al proyecto B, qué consecuencias tiene, qué impacto tiene, y yo todas esas cosas las puedo ir midiendo, yo puedo ir viendo qué impacto resulta y puedo ver qué tan eficiente fue en obtener una respuesta ante un estímulo determinado. Entonces, desde ese punto de vista, un fenómeno económico es aquel que contempla un hecho escaso, un recurso escaso, sea tiempo, sea energía, sea un bien, sea un servicio. ¿Okay? Y desde el punto de la escasez, Bitcoin representa un fenómeno económico por excelencia, porque Bitcoin está concebido para ser finito, para ser escaso y para ser predecible. Solo habrán 21 millones de Bitcoin y no importa si enciendes más mineros o apagas más mineros, la tasa a la que esos Bitcoins se van a ir introduciendo al sistema es una tasa constante y predecible. Y eso no pasa con ningún tipo de moneda en el mundo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de dinero a nivel mundial, nosotros de repente vemos que cierto país, para hacer frente a cierto problema económico que pudiera tener de asignación de recursos, decide imprimir más dinero. Y esa impresión de dinero la inyecta a la economía para producir una respuesta a algo, un incentivo, un estímulo a algo.
sea dólares Estados Unidos inyectando 6 trillones de dólares a la economía, sea bolívares Venezuela inyectando bolívares soberanos a la economía, o sea euros, el Banco Central de Europa inyectando euros a la Comunidad Europea para hacer frente a un problema de escasez, porque no se tiene suficiente dinero para pagar por recursos. ¿Cuál es la consecuencia de esas políticas? Bueno, esas políticas quiere decir que todo el dinero que teníamos en nuestros bolsillos ahora cada vez vale menos. Una economía que depende fuertemente del dólar, como es la economía venezolana, cuando el dólar vale menos y el bolívar vale menos, quiere decir que ahora pagamos más bolívares por dólares. En una economía americana, en este punto que se están inyectando dólares a la economía, cuando pasa el tiempo, a lo mejor ahorita tenemos un efecto de que sí, tienes un desarrollo económico enmarcado en las teorías keynesianas, pero a lo que pasa el tiempo, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa inyección de dinero en la economía? Estados Unidos va a empezar a experimentar inflación, los salarios cada vez van a cubrir menos y el dinero que la gente tiene en sus cuentas va a valer cada vez menos, porque cada uno de esos dólares que existen de forma física o virtual en alguna cuenta de un banco representa solo una parte del todo. Y a medida que tú aumentas el todo, tu porción de riqueza, tu porción de dinero vale cada vez menos. ¿Qué pasó? ¿Sí se entiende eso entonces? Porque Bitcoin es un fenómeno económico. Sí, igual si alguno tiene una duda sobre esto, recuerden que al final vamos a estar respondiendo sus preguntas y si la tienen de una vez y podemos respondérsela de una vez, pero veo que no. Lo que me gustaría que me parece que pudiésemos conectar ahí de una vez es que has nombrado varias veces Bitcoin como dinero y quizás por allí también pudiese abordarse como un fenómeno económico y entonces me gustaría que definieras un poco cuáles son las características del dinero y las características de Bitcoin como dinero. Igual recuerden que si tienen preguntas pueden ir dejándolas en el chat y nosotros se las respondemos bien durante la exposición, bien hacia el final. Y bueno, también en su momento vamos a abrir el micrófono para participen con nosotros. Entonces, Daniel, ¿cuáles son las características del dinero? Y bueno, Bitcoin como dinero, ¿cómo es como tal? Ok, el dinero es una de las instituciones más antiguas que conoce la humanidad. Hay personas que incluso colocan la invención del dinero antes de la invención de la escritura. ¿Ok? Que la necesidad de llevar un registro contable de las operaciones de intercambio de deuda hicieron necesario la invención de la escritura. O sea, imagínate tú que no tenemos idea de cuándo o cómo. Vale, eso lo vamos a hablar ahora sobre descentralización y centralización. Acuérdate que no tenemos idea de cuándo o cómo, ok, surge el primer tipo de dinero o surge el primer dinero. Tenemos modelos en registros arqueológicos históricos de monedas, ok, hechas de arcilla, que se consiguen en civilizaciones tan antiguas como la mesopotámica. No tenemos idea de cuándo se acuñó la primera moneda que conoció la humanidad. Lo que sí tenemos idea es que el dinero rápidamente llegó a sustituir el trueque y llegó a sustituir el intercambio porque surge como una necesidad de llevar algo portable y de poder resguardar el valor. ¿Ok? El dinero tiene tres características y varias propiedades. ¿Ok? No tengo notas al lado, eso fue muy mal de mi parte, pero entre las características del dinero podemos contar que el dinero sirve como reserva de valor y como medio de intercambio. Esas son las dos funciones que debería cumplir cualquier dispositivo que se quiera considerar dinero. Vamos a hablar del dinero como institución más que como especie, ¿ok? Vamos a tratar de entender qué es lo que hace al dinero dinero, qué es lo que hace al dinero buen dinero, ¿ok? Y entre lo que hace al dinero dinero es que él pueda mantener por sobre todas sus propiedades y características las características de reserva de valor, eh, medio de intercambio y unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Reserva de valor quiere decir que si yo tengo una porción de dinero, la cámara se ve borrosa, no sé por qué. Si yo tengo una cantidad de dinero,
esta debería a lo largo del tiempo mantener su valor. Fíjense que una cosa que hay que hacer distinción es qué es valor y qué es precio. ¿Ok? Y eso en la teoría económica se hace mucho énfasis en mantenerlos por separado, pero en el lenguaje común, en el día a día, la gente suele confundir estos valores, estos conceptos. Entonces la gente habla indistintamente del precio de algo y el valor de algo cuando son cosas que son distintas. Y de hecho esas diferencias que podemos tener en el valor es lo que permite que haya interacción e intercambio entre personas. Que yo valore más el dinero que pueda tener mi contraparte en un intercambio cuando yo estoy de repente vendiendo un servicio y que esa persona valore más el servicio que el dinero que tiene en mano es lo que permite, ante un acuerdo del precio, intercambiar. ¿Ok? Mira, yo valoro tu servicio en tantas unidades de dinero y yo valoro tu dinero por tantas unidades de mi servicio. Vamos a hacer un intercambio. Y el dinero me permite trasladar valor, ¿ok? De un lugar A a un lugar B. Y mientras más eficiente sea ese traslado de valor, ¿ok? Mejor resulta ese dinero. Si el dinero en el tiempo va perdiendo valor, quiere decir que yo voy a necesitar cada vez más unidades de dinero para adquirir el mismo nivel de bienes y servicios. Y si yo constantemente veo como un agente económico que el dinero está expuesto a pérdidas de valor, la teoría de la racionalidad de los agentes económicos me lleva a creer o me lleva a demostrar que en el tiempo yo voy a tratar de anticipar las pérdidas de valor del dinero. Y entonces ocurren fenómenos como, hey, pero si la economía porque está estable y está todo el mundo en cuarentena, ¿por qué sube el dólar? Claro, porque la gente está esperando cosas como que el dinero, el bolívar, pierda valor ante el dólar. Entonces, en el tiempo, las cosas van a seguir pasando porque los agentes económicos tratan de anticipar la conducta del resto de los agentes. Como si quisieras, si estuvieras en una partida de ajedrez y quisieras pensar si yo muevo el alfil a tal casilla para que se lo coma el caballo del otro oponente, entonces yo puedo hacer un jaque mate porque desprotege tal pieza. Entonces, esos movimientos anticipados, esas conductas anticipadas, nosotros podríamos estimar cómo funcionan o cómo surgen. Y eso es parte del estudio, del enfoque económico dentro del campo de estudio de la economía. Medir y observar y cuantificar, ya sea de manera exacta o de manera cualitativa, cuáles son los resultados de X o Y políticas. Por eso de repente uno puede ver a un economista en internet, en alguna red social, diciendo, mira, se imprimieron tantos bolívares y se inyectaron tantos bolívares a la economía, el resultado es que se espera que suba el dólar, porque se sabe que ya ese bolívar no es un bolívar que viene ajustado al nivel de productividad real de la economía de la nación, sino que es un dinero que no tiene ninguna clase de sentido inyectarlo dentro de la economía. ¿Okay? Yo paso muy rápido de temas, perdón si eso ocurre. Si alguno se queda en el... Me avisan, me levantan la mano en el coso para poder prestar atención. Entonces, a lo que voy. Vemos que cada uno de los dineros que se crean empiezan a cumplir propiedades. ¿Ok? De una mejor forma u otra. Por ejemplo, el dólar a lo largo del tiempo ha sido la reserva de valor por excelencia de la humanidad. Pero cuando nosotros vemos de repente monedas más rápidas, criptomonedas o dinero virtual, que tienen mayor velocidad de intercambio, que sirve como medio de cambio más fácil, porque quizás existen restricciones en el dólar o existen restricciones en la libra esterlina, que es una de las monedas que son más fuertes, y no es tan sencillo trasladarla de un sitio a un sitio B o no es universalmente aceptada, como de repente puede pasar con el dólar, que tú hablas dólares en cualquier lugar del mundo y te lo entienden, excepto en Santa Elena que entienden solo de reales. Y entonces pasa que un dinero es mejor que otro, en algunas zonas que otro, en algún momento del tiempo otro. Por ejemplo, si yo tuviese ahorita pesos argentinos, en Venezuela no haría nada con eso, pero en Argentina sí, igual que los pesos chilenos. En Venezuela no hago nada con pesos chilenos, pero en Chile sí. Fuera de Venezuela no hago nada con los bolívares, en Venezuela me sirven ahorita en la situación de pandemia mucho. Entonces sucede que cada uno de los dineros que existen
en la medida que sean más universalmente aceptados, empiezan a tomar cada vez más fuerza. Con el caso del Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin, desde 2012, la masa de usuarios que cada vez conoce más de Bitcoin, que conoce más de criptomonedas, ha hecho que su adopción crezca, quizás no a niveles críticos donde sea algo universalmente aceptado, pero sí a niveles en que hoy a 2020 escuchas en la radio a la 1 de la tarde un resumen diario de la economía y escuchas a la locutora del radio decir el precio del Bitcoin es $7,700, el precio del petróleo, el barril de petróleo es no sé cuánto, el precio del dólar oficial es de no sé cuánto, el precio del dólar eh, eh, de Dollar Today es tanto, y así con cada uno de los referentes económicos. Entonces nos estamos adentrando un cambio de paradigma que en donde Bitcoin de repente deja de ser el dinero mágico de Internet y se presenta como un fuerte candidato a ser una de las monedas más fuertes que nosotros hayamos conocido. Y es curioso porque yo recuerdo hace varios años en donde uno pensaba, wow, si yo hubiese nacido 30 años antes, hubiese presenciado la invención de la primera computadora de escritorio. O si hubiese nacido tantos años antes, hubiese conocido el primer, qué sé yo, no sé, el primer servidor de Internet. O si no tantos años después, hubiese visto carros voladores. Pero nosotros estamos ahorita en una situación privilegiada en la historia de la humanidad porque a pesar de todo lo malo que estamos viviendo, ¿ok? Estamos viendo por primera vez cómo se intenta separar el Estado de, de las finanzas, el Estado del dinero. Y el dinero siendo, como repito, una de las instituciones más antiguas conocidas por la humanidad. De hecho, se conoce el dinero antes de que se conozca la civilización como tal. Las sociedades tribales utilizaban formas de dinero, conchas de caracoles, piedras, plumas, cualquier cosa, cualquier recurso que fuera escaso, que no fuera falsificable, que conservara su valor en el tiempo y que fuese así perfecto. O sea, que no perfecto, sino que sirviera a los propósitos de intercambio, que fuera lo suficientemente escaso para que no fuera duplicable. Y cuando eso ocurre, cuando empiezan las sociedades a imponer su dominio a través del uso de la moneda, empezamos a ver que civilizaciones sencillamente con el uso de metales preciosos, metales semipreciosos, lograban hacer que su moneda fuera la única moneda. Eso pasa con las culturas imperiales como el Imperio Romano, que durante cientos de años utilizó un solo sistema monetario para todas las regiones que conquistaba, y a pesar de que cada una de las regiones podía tener un tipo particular del dinero, el dinero que se utilizaba en todo el imperio era un único tipo de dinero. ¿Okay? Y cuando eso empieza a suceder, y eso se empieza a repetir de una manera más masiva, de una forma más general, entonces empezamos a ver cómo el dinero empieza o la gente empieza a darse cuenta de que, hey, no es dinero esto mi gobierno o que mi Estado me dice que es dinero. No guarda valor esto que mi Estado o mi gobierno me dice que guarda. Ahora yo puedo tener una alternativa a esto y que estamos en un punto en donde nos enfrentamos a otros desafíos de cómo llegar a las personas que no están digitalmente educadas, sino que mantienen todavía el esquema de, hey, yo tengo dólares de efectivo y me lo guardo en la ropa cuando voy a hacer compras, a abastecerme, pero, ¿sabes? Ante el desconocimiento de saber que existe una forma nueva o existe una forma mejor y ante las dificultades que representa una situación precaria como la venezolana, en donde no tenemos realmente una infraestructura tecnológica que permita iterar, innovar y crear de una forma masiva, de una forma que se le pueda brindar servicio a toda la población, nos encontramos trabajando para solventar estos desafíos, para cubrir estos nuevos retos. Además que uno se da cuenta que Bitcoin te obliga a que tú revises todo el funcionamiento del dinero antes de como que dar el salto definitivo a ese agujero del conejo, porque, o sea, por lo menos en mi caso particular, a mí me pasó que yo estaba trabajando y me ofrecieron la oportunidad de cobrar en Bitcoin
y yo dudé demasiado tiempo, o sea, yo no vi el precio ni en 270 como les dije en el documental que vi ayer, ni menos en el precio irrisorio que dijo Daniel, y creo que incluso ni siquiera le hubiese prestado atención, o sea, es mentira que hubiese tenido la iluminación, ni tenía el No los conocimiento, guarda, no, y además no lo... Y ahorita no creo que no los tenga así guarda. el conocimiento así como para uno decir, ya sé todo de Bitcoin y ya puedo además, no sé, saber que todas las burbujas van a ser sostenidas y, o sea, quiero decir que no es que ahora ya me las sé todas, pero no creo que en ese momento me hubiese interesado como tal porque los problemas del dinero en Venezuela, que era a lo que quería llegar, fueron los que me hicieron dar el salto, pues, o sea, no fue como una elección totalmente informada, sino que era mucho mejor para mí utilizar Bitcoin como dinero para cobrar que bolívares, o sea, no tenía ningún tipo de sentido la relación de valor que había ahí. Sabes que habías dicho que muchos de los economistas suelen hablar cosas de Bitcoin, pero siempre en negativo. De repente, por qué generalmente los economistas más tradicionales, los economistas a los que no les interesa Bitcoin, porque bueno, no les interesa, porque son tan contrarios, si no les interesa, ¿por qué no lo ignoran y ya? Porque cada vez que cae ves a los economistas tuiteros diciendo, ajá, vieron, ahora sí, el Bitcoin se murió. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué sucede? Como tal? ¿El señor García Banch qué dice? No, con los economistas pasa algo y es que depende mucho de la corriente de pensamiento por la cual fuiste educado, ¿ok? Em, y eso ocurre mucho con Bitcoin. La mayoría de los economistas modernos, ¿ok? Vienen de una corriente de pensamiento keynesiana. Esta es que el Estado interviene en la economía para corregir las ineficiencias que pudiera tener una economía de mercado, ¿ok? Y generar un estímulo que permita mantener estable la economía y que produzca crecimiento y produzca desarrollo. Este es el resumen así súper bardo, súper mal de lo que es la corriente de economía keynesiana, la corriente de pensamiento keynesiano. Esta corriente de pensamiento sirvió, ¿ok? Para Estados Unidos en los años de la depresión preguerra, pre-segunda guerra mundial, durante la segunda guerra, antes de la segunda guerra mundial, para justificar que el gobierno tomara un rol más activo dentro de la economía, generara fuentes de empleo, generara fuentes de trabajo y en el punto en que el gobierno debía retirarse de la economía, ¿ok? Y dejar que la economía se mantuviera, resultaba demasiado atractivo que el gobierno mantuviera poder. Y muchas de las fricciones que podían encontrarse a través del desplazamiento de la masa laboral no podían corregirse sencillamente con que el gobierno entregara el control y se diera el control. El gobierno se convertía en una especie de mal necesario. Y dentro de esta misma teoría, eso, vamos a guardar esa pregunta para más tarde. Y dentro de esa misma teoría de corriente keynesiana que justificaba la intervención del Estado en la economía, se contraponía la teoría de economía austríaca. La economía de economía austriaca, no sé realmente la forma de decirlo bien, contemplaba que el mercado y el sistema de precios representaban el... Va a escuchar puro vallenato. Lili, ve. ¿What? eh, Alguien que se le desmuteó el teléfono, pero sí, ya... sí, eso es. Que la economía, la corriente de economía austriaca, ¿ok? Sencillamente nos llevaba a estudiar, nos lleva a creer debe existir el menor grado posible de la intervención del gobierno dentro de la economía, que todos estos desequilibrios del mercado se generaban debido a que había ineficiencias, ¿ok? Al momento de asignar recursos. Y estas ineficiencias las generaba justamente la intervención o los mismos agentes económicos al no hacer una asignación eficiente de recursos. Uno de los representantes más notables de esta corriente económica, de esta corriente de pensamiento, es el economista Hayek.
Hayek, en sus diversos escritos, en sus diversos postulados, me llama mucho la atención que él habla del sistema de precios, ¿ok? O que el precio de un bien representa información para los agentes económicos. Y cuando existe de repente un bien que se aprecia o deprecia más en los mercados, esto obedece a que la sociedad valora más o menos este servicio. Y esto es lo que lleva a los empresarios a asignar los recursos para producir las cosas. Y eso lo estamos viendo de repente, o un ejemplo de eso lo estamos viendo justo en esta pandemia, ¿ok? Con la escasez de las mascarillas N95. Muchas personas desde noviembre y desde diciembre que empezaron a haber casos, reportes de que había un virus en la región de Wuhan que estaba generando tantos enfermos y tantos contagiados y no sé qué, empezaron a comprar mascarillas, ¿ok? Empezaron a almacenar mascarillas porque les parecía que esto era un fenómeno que podía escalar a dimensiones globales de la forma en que escaló hoy en día. Si hace 4 meses supiéramos las consecuencias de no haber cerrado fronteras, de no haber solicitado distanciamiento social, de no hacer medidas como la que estamos actualmente se están tomando de forma más agresiva, sino que si hubiese tratado de no hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud cuando dijo que no había evidencias de una pandemia o de un contagio en diciembre y cosas de este estilo, pudiéramos prevenir muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Sin embargo, muchas personas, y hay un caso muy, muy famoso ahora en Estados Unidos, que a un sujeto que adquirió 2.000 cajas de mascarilla le llegó el FBI, le llegó SWAT a su casa y le confiscaron todas las mascarillas que tenía porque las estaba vendiendo a sobreprecio. Esto me parece dentro de la teoría de corriente de pensamiento austriaco que no tiene sentido, porque esta persona está vendiendo un bien escaso, un bien necesitado, que ahora existe una demanda cada vez más alta por parte de los individuos y sencillamente quien no lo quiera pagar no lo merece. ¿Qué señal se le está mandando al mercado con esto de aumento de precio de los bienes escasos, de los bienes de necesidad? Y empresario asigna recursos a esto. Empresas que de repente ven que el valor del alcohol sube, el precio del alcohol sube, porque ahora cada vez más personas quieren alcohol, pueden ahora dedicarse a producir, en vez de bebidas espirituosas o licores o de perfumes y fragancias, alcohol isopropílico, porque el precio aumenta y es lo que la sociedad está demandando. Estoy demandando más alcohol y te lo estoy diciendo a través del sistema de precios. Hey, precio, escucha, hey, empresario, escucha, estoy dispuesto a pagar más por esto, eh, prodúceme más de esto. Y en la medida que el empresario empieza a asignar recursos, porque el juego de la economía es esto, ¿no? El juego de la asignación eficiente de recursos. ¿Qué me produce eficiencia? La riqueza. ¿Ok? Mientras más riqueza puedo obtener por algo, más eficiente estoy siendo, porque estoy generando la mayor cantidad de bienestar y satisfacción mediante los recursos que estoy asignando a un proyecto A, a un proyecto B. ¿Ok? Si yo soy una empresa que puedo fabricar mascarillas o puedo fabricar prendas de ropa de alta costura y el precio de una mascarilla sanitaria aumenta y antes la relación era que yo podía sacar de una prenda de ropa 10 mascarillas o una prenda de ropa, pero las mascarillas costaban $1 y la prenda de ropa costaba 1.000. Ahora cada mascarilla vale $100 y la prenda de ropa vale 1.000. Ah, mira, estoy en un punto de equilibrio donde se me hace igual producir 10 mascarillas porque voy a recibir los mismos 1.000, o voy a producir una prenda, o voy a generar una prenda de ropa que me va a generar los mismos 1.000. Entonces, en la medida que yo vaya asignando mis recursos, más empresarios van a asignar recursos. Y entonces el sistema de precios es un sistema líquido, es un sistema dinámico. ¿Ok? Antes, y estoy hablando de antes, así como si hubiese sido hace miles de años, estoy hablando de antes, hace apenas 10 años. Antes, el sistema de precios no teníamos forma alguna de actualizarlo de una manera dinámica. Las decisiones económicas que tomaba hoy, ¿ok? Servían para anticipar un margen de tiempo predeterminado. Si yo decidía hoy invertir en producir mascarillas, los efectos de esta decisión de hoy no los iba a ver hasta que pasara cierto tiempo, ¿ok? Luego que pasa el tiempo,
mis decisiones económicas me van a dar o no la razón. Ah, mira, cuando ya tengo listas las mascarillas, resulta que ahora ya no hay pandemia, el precio de las mascarillas volvió a $10 por mascarilla. Perdí mi ventana de oportunidad, perdí la forma que tenía para invertir en esto. ¿Voy a obtener pérdida? No, sencillamente voy a tratar de conseguir el mayor provecho de esto y volver a reasignar mis recursos. Ahora, como estamos viviendo una era de información instantánea, estas decisiones de asignación de recursos, de precio, de bienes digitales o no, yo las puedo hacer en tiempo real. Porque ahora no solo tengo una forma de interpretar las señales de mercado de manera más rápida, sino que ahora tengo una forma de ajustar mis sistemas económicos de una forma más rápida, de una forma inmediata, y yo puedo leer las preferencias de mis consumidores, las preferencias de mis productores, de toda mi cadena de producción de manera instantánea, de manera inmediata. Cosas que antes yo no veía y cosas que antes yo no podía hacer como un empresario, como un tomador de decisiones en un entorno económico. ¿Ok? Esto definitivamente le da una ventaja al sistema digital, ¿ok? Y no solamente estoy considerando las criptomonedas acá, al sistema digital, al sistema de dinero digital, que al sistema de dinero tradicional, sistema de dinero físico. Porque el sistema de dinero físico voy a tener fricciones en el mercado y esas fricciones me generan ineficiencia. Y la idea de todo esto es lograr ser lo más eficiente posible en los esquemas de asignación de recursos que yo me planteé. No, bueno, tranquilo. Yo creo que hoy nos vamos a tener que robar 10 minutos o 15, muchachos. Espero que no se vayan a molestar porque hay varias preguntas interesantes y porque además es que el tema de la economía y Bitcoin da demasiado para uno analizarlo porque siempre es como el contrapeso de lo que uno está viviendo, como ves a los gobiernos imprimiendo dólares, euros, bolívares, yuanes, todo a morir, y Bitcoin cortando la mitad de la emisión monetaria. Entonces dice, o sea, ya, ¿cómo hago para digerir esto si, o sea, si uno está tan dentro de este fenómeno económico como tal, como acaba de decir Daniel? Además también tienes que entender la asignación de precios. Esa es la pregunta siempre común que uno hace cuando está entrando, pero ¿por qué sube y baja el precio de Bitcoin? Bueno, es el mercado, o sea, es uno de los mercados más, no sé si radicales es una palabra justa, pero es como uno de los donde uno más se da cuenta de de la acción de los agentes económicos dentro del mercado. Y viviendo en Venezuela particularmente, como es mi caso, uno no entiende también cómo funciona el mercado libre si no lo has estudiado, si no has estado relacionado con él, porque acá no hay un mercado libre y cada vez que surge uno, por lo menos el de las divisas, que se le llama mercado negro y tal, que es el mercado más líquido que hay de los mercados libres que hay en Venezuela, se criminalizó originalmente. A Bitcoin también se le criminalizó, entonces como que obviamente este tema da para alargarse aquí todo, todo el rato. Quizás la que pudiese responder de esas varias que están allí, y de una vez para atender varios temas, la que dice Iván sobre las implicaciones de perder el monopolio del dinero, porque igual también tiene que ver con la centralización y la descentralización. Entonces por ahí pudiese, sí, responder esa. ¿Qué implicaciones tendría para el Estado perder el monopolio sobre el dinero y qué facultades pierde como tal? Yo por ahí diría que pierde control. Entonces, bueno, Daniel, Claro, diga. fíjate que con las reformas o las creaciones de las sociedades modernas, de los estados modernos, lo primero que se separó fue la iglesia del Estado. ¿Ok? Durante incluso mucha buena parte de la historia moderna, más que la historia contemporánea, la iglesia tuvo un rol protagónico en las decisiones del Estado. Y ese rol protagónico venía de justo esto, del poder. Porque el poder es poder, como decía Cersei Lannister, ¿no? La información no es poder, el poder es poder. Y esta es una frase importante que cabe la pena recordar, porque en la medida que los estados tengan más mecanismos de control social,
¿ok? Y puedan ejercer más poder sobre los ciudadanos, estos mecanismos de control le van a permitir perpetuarse en el tiempo. Fíjate, por ejemplo, economías altamente controladas como la economía china, como la economía cubana, como la economía eh, venezolana, que el Estado ha tenido que hacer concesiones a fin de mantenerse, ¿sabes? No puedo mantener yo todo, no puedo tener yo en todo esto, no puedo mantener yo el poder detrás de todo esto, tengo que ceder cuotas de poder para poder seguir mi proyecto, para poder mantenerme y para poder seguir obteniendo beneficios. ¿Okay? Los estados son grupos de personas, están compuestos por grupos de personas que tienen acceso a una posición privilegiada en donde ejercen poder sobre los demás. Se supone que el poder, ¿okay?, se ejerce para obtener el mayor grado de satisfacción social, el mayor grado de beneficio colectivo. Pero existen distorsiones como todo y los sistemas de ordenamiento político a menudo eh, se desvirtúan y terminan convertidos en esto, ¿no? En tiranías, en dictaduras, en los lados opuestos de lo que se supone deberían ser. Cuando hablamos de los efectos de centralización y descentralización, ¿a qué renuncian los estados? Cuando se hace la separación de dinero fiduciario, de dinero fiat, de dinero criptodinero o criptomonedas. Esta pérdida que al final se tiene de los estados, y es la razón por la que tantos estados se han opuesto a la adopción de Bitcoin como tal o a la adopción de criptomonedas como tal, y en lugar de decir, hey, sí, mira, Bitcoin es el mejor dinero que hay, dicen, hey, no, mira, aquí tienen la corona digital, aquí tienen el euro digital, aquí tienen el cripto euro, el cripto yuan, el petro, el cripto dólar, el tether dólar, porque son mecanismos que tienen de decir, por ejemplo, hey, mira, ya los ciudadanos se están dando cuenta de que tienen una mejor forma de dinero. No todo el mundo está educado y versado en esto, no todo el mundo entiende, porque a pesar de que es algo que manejamos toda la vida, pensamos que el dinero siempre ha existido de la forma en que lo conocemos hoy. Y las tarjetas de crédito, por ejemplo, son algo que es una invención moderna, es una invención tradicional. Y, y pagos por internet. Hace 30 años la gente decía, oh, no, ahí solamente hay pornógrafos, pedófilos, piratas, hackers que te van a robar el dinero apenas lo coloques en el explorador. Y curiosamente es lo mismo que dicen hoy sobre Bitcoin, ¿no? Mira, en el Deep Web la gente paga asesinatos y usa drogas y hay pedofilia y que sí hay, no voy a negarlo, son cosas que ocurren, son cosas malas, son cosas que ocurren, pero no están asociadas al dinero. Por el hecho de que yo pueda pagar con Bitcoin droga, no quiere decir que no pueda pagar con bolívares droga o que no pueda pagar con euros dólares, con euros droga. ¿Sabes? El dinero se mantiene neutral, se mantiene independiente a lo que yo haga o deje de hacer. Y eso ocurre, y esa es la clase de dialéctica, esa es la clase de narrativa que se quiere imponer. Mira, este dinero es malo porque lo usan los criminales, este dinero es malo porque lo usan los terroristas, este dinero es malo porque lo usan los narcotraficantes. Cuando estudias el dinero, te das cuenta que el dinero no le importa. A quien le importa es el Estado. El dinero que más usan los narcotraficantes es el dólar. Cuando tú haces o cuando tú te enteras de que, mira, arrestaron a un tipo que iba a Ciudad Bolívar en una pick-up y tenía $1.000.000 en efectivo. O sea, si reportan que tiene $1.000.000 en efectivo, tú sabes que el tipo por lo menos cargaba $10.000.000 en esa camioneta. Porque para que te arresten con $1.000.000 en efectivo y te lo confisquen es porque había suficiente dinero más como para poder entregar ese $1.000.000. Eh, no, tampoco es ciencia de cohete. Sí, claro. Voy a ir recogiendo preguntas para ir lanzando las ideas, porque me parece Bueno, que sabes que con esta idea también pudiésemos conectar esta de José Azor Code, que pregunta una opinión sobre las fiat digitales. O sea, porque dijiste algo que también es interesante, que la gente comienza a reconocer en Bitcoin, y eso me parece que es lo que nos encuentra a nosotros en los países en los que estemos, pero particularmente en las condiciones de Venezuela,
Lo que nos encuentra a nosotros con Bitcoin es sus cualidades como dinero, de las que ya Daniel habló hace rato, pero particularmente el hecho de que no esté sometido a las dinámicas del gobierno. O sea, el uno estar en este país y de pana no depender directamente de las decisiones de los locos del Banco Central de Venezuela es un plus, huevón, que, o sea, le da demasiado boost a tu vida. Entonces, en ese sentido, yo reconozco eso, pero otra persona que reconozca esa posibilidad sin entender que eso depende de Bitcoin y vemos esta fiebre ahora de las fiat digitales, las llamadas CBDC, Central Bank Digital Currencies, esa paja de blockchain sí, Bitcoin no, ahora fiat digitales. ¿Qué te parece si de repente va a poder tomar esa idea, ese imaginario que nosotros estamos construyendo de, mira, me paso por el culo el gobierno? O si al final, o sea, obviamente cuando comience a andar, la gente se va a dar cuenta que eso es más control y control digitalizado y más pormenorizado. Tenemos el ejemplo del Petro, por ejemplo, que nunca sucedió, pero hacia allá apuntaba. Entonces, ¿qué te parece? ¿Hay una posibilidad de que esos proyectos tomen el puesto de Bitcoin o que Bitcoin sobreviva por su descentralización? ¿O qué crees tú que pasa ahí como tal? Yo pienso que los proyectos, fíjate que cuando hablamos de Central Bank Digitalized Currencies, CBDC, todas estas monedas vienen a cubrir una necesidad que tienen las poblaciones en general, la sociedad en general, que es un uso cada vez más alto de medios digitales, de Internet, ¿ok? Que, que requieren herramientas eh, eh, especiales, ¿no? O monedas especiales. Experimentos como el Petro que te permiten crear de la nada dinero mágico y asignarlos a gobernaciones, asignarlos a alcaldías para que inviertan en recursos a los estados, porque saben que el dinero bueno es un dinero escaso. Y, y así como ellos llegaron e imprimieron nuevos bolívares, resulta ser que Estados Unidos imprimió nuevos dólares. Y entonces lo que ellos hicieron durante muchos años, devaluando o depreciando el valor nominal o la proporción de riqueza que podía tener una persona, ahora lo están experimentando en carne propia. Y este es el mal del que van a morir la mayoría de los bancos centrales. Cuando los bancos centrales descubren que pueden emitir nueva especie monetaria, no importa cómo lo justifiquen o no, esa especie monetaria no vuelve, esa especie monetaria no se deprecia. Esos 6 trillones, 2 trillones de dólares que van a ser inyectados a la economía, no es un dinero que de repente va a desaparecer, sigue siendo dinero. Claro, es que eso es justo del petro. El petro no es más que dinero fiduciario porque no tiene ninguna clase de características de criptomonedas que pudiera aportar. De hecho, muchas criptomonedas no tienen características de criptomonedas. Cuando uno se pone a ver qué es lo que hace una criptomoneda, te das cuenta que una criptomoneda viene por un proceso neto de descentralización que no depende de una autoridad financiera, que no depende de un banco central, que no depende de una sola persona, ¿ok? Y que esos son proyectos que de repente ves eh, que sencillamente no están. Son proyectos que de repente el líder dice, no, mira, mi Ethereum 1 no sirve, espérense que yo saque Ethereum 2.0 porque Ethereum 2.0 sí va a ser lo que les prometí que iba a ser Ethereum. Sigan creyendo en mí, síganme dando su dinero. Y entonces son proyectos que está bien, si tú eres un inversionista de riesgo, dices, nada, aquí viene un fenómeno colectivo, muchas personas en su desconocimiento van a lanzarle dinero, es una oportunidad que yo capitalice, pero más allá de eso, no te presentan una alternativa a un proyecto, a un problema tangible que puedas estar experimentando como sociedad. Porque te gustó el Eternium. Eh, exacto, sí, lo que dice Mario Nino. Pero eso, a lo que voy. Ripple, no, que Ripple es una cosa y XRP Moneda es otra y Ripple Foundation es otra. Es todo lo mismo disfrazado con otros nombres.
te das cuenta de que la moneda es altamente centralizada, que el Ripple Foundation creó y preminó y se apropió de la mayor cantidad de las monedas y te la quieren hacer ver como que es un proyecto descentralizado, abierto, porque ellos no controlan la manera en que la gente hace los intercambios. Y es así tal cual. Yo no, a pesar de que yo no controle cómo la gente hace los intercambios, yo puedo hacer una modificación de software, yo puedo excluir a gente, yo puedo sancionar transacciones que no me convengan, yo puedo revertir transacciones que no funcionaron, y es cosa que han pasado la mayoría de los blockchains que son centralizadas. Yo puedo editar, yo puedo modificar y yo puedo ajustar para mi conveniencia de las reglas de juego. Y eso se parece mucho a lo que hacen hoy en día los bancos centrales. Un banco central llega, edita, modifica la política monetaria para que se ajuste a la situación que ellos piensan, en lugar de pensar, hey, vamos a mantener estas reglas porque al final mi objetivo colectivo es simple y llanamente la estabilidad de la economía, que mi economía funcione, que mi economía avance, que mi economía sirva. Cuando el Banco Central dice, hey, mira, solamente vamos a darle gasolina, o el Banco Central no lo dice, pero los tomadores de decisiones, los tomadores de política, empiezan a iterar, a colocar restricciones, empiezan a surgir mercados negros y son mercados ineficientes. Hoy por hoy vemos de repente que economías de libre mercado están teniendo superávit de gasolina porque la gente no sale durante el distanciamiento social y durante las cuarentenas. Y economías como esta en Venezuela, sencillamente alguien llega y te quiere vender a 2, 3 dólares un litro de gasolina porque los cargó en una ambulancia y los trasvasó a unos bidones y entonces te quieren vender al precio que les da la gana. Y precisamente porque existe un mercado de personas dispuestas a pagar por eso, entonces es que surge la necesidad, surge los nuevos acuerdos de precio y la gente valora más tener un tanque de gasolina de 60 litros que 120 dólares en efectivo. Porque existen distorsiones y no sabes cuándo vas a poder volver a cargar gasolina, no sabes cuándo vas a poder volver a salir y sencillamente te estás preparando para lo peor. No sabes si de repente vas a seguir teniendo electricidad y necesitas cargar con esa gasolina en una planta eléctrica. No sabes realmente cómo van a pasar las cosas aquí en adelante. Y cuando te das cuenta que eso es común y que eso va a empezar a replicarse a lo largo del resto de los países, como cosas que estamos viendo en Nueva York, como cosas que estamos viendo en Ecuador, como cosas que estamos viendo de repente en Argentina y en Chile, te das cuenta de que sencillamente el experimento socialista del socialismo del siglo XXI era un abreboca a lo que vamos a vivir en los próximos periodos, en los siguientes meses o quizás en los próximos años. ¿Bien hasta ¿Qué acá? pasó? No, te estábamos escuchando, ¿no? Pero, Ajá. ok, Eh, sabes que me parece que pudiésemos responder la del halving porque hasta a mí me interesa. Yo tengo mi propia postura y creo que al final eso de que los mercados son eficientes es cierto, pero los que estuvieron el lunes con José, que estuvimos hablando sobre los medios de comunicación, a mí en parte me gustó empezar el ciclo como tal hablando sobre los medios, porque se la vamos a generalmente responder. una de las primeras ventanas que tiene para entrar a Bitcoin como tal son las noticias, es lo que sale en la prensa, que generalmente es el precio además, y entender la visión de los que estamos del lado de acá reportando este fenómeno me parece interesante como para entender cómo se desperdiga, cómo se va por ahí la información sobre estos mercados, y entonces yo no creo que el mercado de Bitcoin, con el tiempo que tiene, que no llega a los 10 años todavía, porque a pesar de que Bitcoin tiene 11 no había mercados de esta liquidez que hay ahora. Entonces, no creo que sea tan eficiente como para que todos los posibles actores, quienes pueden participar de la inversión en esta criptomoneda, conozcan necesariamente, quizás sí, la información del halving, saber qué es lo que va a suceder, pero no los efectos o no a gran escala, o sencillamente desconocen completamente y lo que van es a comer FOMO si es que
hay un aumento significativo. Entonces por ahí en el chat esa la había dejado Azor Code también. Azor vino a ver clase hoy con nosotros. Eso está bueno, muchachos. Igual si tienen algún tema que quisieran que tratáramos en el siguiente encuentro, estamos abiertos también a ese día. Ajá. Ajá. ¿Qué opinas sobre la supuesta centralización de la minería de Bitcoin tras el halving? Que bueno, tiene sentido porque va a haber muchos mineros que van a quedar fuera por la propia eficiencia del mercado de la que hablaba Daniel. Recuerden que siempre es difícil darse cuenta que esto es demasiado eficiente. O sea, los humanos no somos así de eficientes y muchas veces que algo se ejecute solo como sucede con Bitcoin, como va a suceder con el halving, bueno, no tenemos las herramientas suficientes para explicarlo a cabalidad, pero bueno, ¿qué te parece en primera instancia esa idea de los mineros, la minería viéndose afectada post-halving? Y la pregunta que también me gustaría es ¿qué piensas del lado económico del juego de incentivos de Bitcoin después del halving? Pues porque va a estar en 6.25 BTC. Ahí, a mí el precio no voy a decir que no me importa, claro que me importa, a veces lo veo y tal, pero me preocupa más la seguridad de la red, pues entonces las dos preguntas van de la mano, como tú quieras, ya recuerden que les dijimos que nos vamos a tomar unos minutos extra porque esto está muy bueno. Igual si se Ok, quieren ir desconectando, gracias por conectarse y bueno, Daniel, lánzate ahí. ajá. Fíjate que hoy hubo un halving. Hoy hubo halving en Bitcoin Cash y pasó desapercibido y no hubo ruido en redes y la gente no lo notó y el precio se ha mantenido. Esto habla de varias cosas, esto nos dice varias cosas. Lo primero es que Bitcoin Cash no tiene o suficientes usuarios, ¿ok? No es una criptomoneda que maneja tanto mercado, tanta masa crítica. O dos, ¿ok? El halving es un fenómeno que ya los mineros anticiparon y es algo que, como hablé hace rato, la racionalidad del agente económico te lleva a anticipar los fenómenos y por eso ajustaste antes de que ocurriera para no quedar desprotegido. Siguiendo conciliando noticias económicas o teoría económica con esto de criptomonedas, podemos ver los halving anteriores. De 50 a 25, de 25 a 12.5. El de 50 a 25 ya yo no o sea, todavía no había llegado. Yo llegué cuando estábamos en 25 Bitcoin por bloque minado y, y el precio era de $7. Y estamos hablando de que mucha gente cuando llegó a $20 vendió porque dijo, wow, mira, esto, dinero gratis de internet, hay gente pagando $20 por algo que me costó nada. Y te das cuenta que con el tiempo ya la tarjeta de video no rendía, la tarjeta de video no minaba, la tarjeta de video no hacía nada. Y llegó un punto en que, bueno, ya la tarjeta de video dejó de minar Bitcoin y la tarjeta de video fue otra vez para jugar. Volvieron a salir criptomonedas que eran eficientes en tarjeta de video y, mira, la tarjeta de video puede minar script y script lo puedo convertir a Bitcoin. Qué bien, ahora puedo seguir minando indirectamente Bitcoin con mi tarjeta de video. Y muchas de las criptomonedas que utilizan algoritmos de minería de este estilo solo existen porque esa otra criptomoneda se convierte en una puerta de entrada al Bitcoin. Juegan con elementos psicológicos especulativos del fear of missing out de los inversionistas, en donde, mira, esto a lo mejor vale algo un par de días, un par de meses, un par de semanas, déjame tenerlos aquí por si acaso. Y muchas personas que compraron Ether en 11, lo vendieron en 1000 y ganaron un poco de plata. Y eso está bien. Pero ahorita el valor de Ether es 100. Imagínate tú que tú hubieses comprado Ether en 1000, lo tuvieras ahorita en 100. Es como si hubieses comprado Bitcoin en 20.000, lo tuvieras ahorita en 2000. Y eso va a pasar porque hay un elemento en la psique humana. eh, Podríamos estar viviendo ese elemento que nos va a llevar a Bitcoin como una moneda de uso oficial en un par de meses, quizás un par de años, para algún país. Y el resto es un efecto bola de nieve. Pero, manteniendo la idea de que estábamos trabajando, ¿no?
sobre el halving y la centralización. Cuando tuvimos el halving de 12.5, de 25 a 12.5, ese fue un halving que yo pude estudiar completamente. A los meses después del halving, el precio se ubicó en 1000. Al año, el precio ya rondaba los 8, 9, 10 mil dólares. Y ese fue el mismo año, un año y 6 meses después del halving, hubo su all-time high en 19 mil dólares. Luego vino el crash, vino la recuperación del mercado y todas estas cuestiones, ¿no? que son parte de la historia de Bitcoin. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de los que tenían equipos de minería, muchos de los mineros se vieron forzados o a actualizar los equipos, y esto le añadió seguridad a la red, o quedarse afuera y diseñar otro tipo de herramientas para poder seguir participando. Y entonces vimos el surgimiento de carteras, de monederos en frío, de una nueva generación de dispositivos, porque al tener más valor Bitcoin, al tener más valor el entorno de criptomonedas, era mucho más atractivo para el inversionista asignar recursos dedicados a la exploración de esto. Vimos ahí el surgimiento de lo que es el Lightning Network, vimos el desarrollo de nuevas funciones, la expansión de funcionalidades existentes, sencillamente porque ahora, a un precio mayor, te daba un nuevo nivel de operatividad, no solo de mineros, sino también de repente inversionistas de riesgo, angel investor, venture capital investors, y un nuevo tipo de proyectos que entró en escena. Entonces, ¿qué creo que puede pasar con el siguiente halving? Evidentemente va a suceder dentro de la corriente de pensamiento económico un nuevo reajuste en equilibrio entre oferta y demanda. Si la demanda por Bitcoin sigue creciendo y la oferta de Bitcoin se sigue reduciendo, la consecuencia sobre el precio es que el precio se coloque más arriba y ahí se obtenga un nuevo equilibrio alto. Si la demanda se mantiene si la demanda se mantiene igual o la demanda disminuye y el precio y la oferta se reduce, entonces el precio también debería aumentar. Entonces son escenarios en que si de repente disminuye la oferta, aumenta la oferta porque hay mineros más eficientes y cada vez más gente mina y está dispuesto a vender Bitcoin por debajo, porque ahora ya el minero no me consume 2000 joules y me produce 9 terahash, sino que me consume 500 joules y me produce 100.000 terahash. Ahora es más eficiente y produce Bitcoin más rápido. Entonces, no produce Bitcoin más rápido, sino que ese minero resuelve bloques para él solo sin necesidad de un pool. Entonces ahora voy a obtener más Bitcoin cada vez que yo mine. Entonces yo como minero puedo desprenderme de ellos. Y en los que no actualizaron y no pueden competir conmigo, están reduciendo la oferta que pudieran se me reduce la competencia. Entonces sí, está bien, puede ocurrir una centralización, pero son efectos que de repente no sabes, porque si el precio sube, yo voy a agarrar, y si de repente tengo un S1, un S3, un S2, lo voy a enchufar, pues voy a decir, bueno, no producirá nada, pero conectaré 30 vergas de esto. Fíjate que desde hace bastante tiempo han habido proyectos que buscan conciliar energía solar con minería de Bitcoin. Y la energía solar, al ser una energía costosa, solo justificaría o una inversión elevada en mineros, o que esos mineros sean altamente eficientes en el uso de la energía. Entonces estamos viendo el desarrollo de minerías cada vez más eficientes, estamos viendo el abaratamiento de la energía, el surgimiento de fuentes de energía reusables. Y entonces eso permite que equipos sean más eficientes minando, le dan más seguridad a la red, y te permiten que cada vez más personas participen. Entonces no necesariamente una reducción en la recompensa va a llevar a una centralización. A lo que voy es que, está bien, pudiera darse un caso de centralización, pero esto solo ocurre si no existe innovación. Por ejemplo, si yo soy una empresa que fabrica piezas, que fabrica hardware, y el precio del Bitcoin ahora, yo logro obtener un nuevo umbral al que producir equipos de minería sea rentable, yo los voy a producir al precio al que está. Y entonces yo voy a entrar a competir a un nuevo mercado, yo voy a venir a cubrir las necesidades de un nuevo sector. Y esto me va a permitir mantenerme vivo como productor, me va a permitir mantenerme vivo como minero dentro de un ecosistema económico que requiere de todas estas partes.
Ok, Eh, vamos al, ya yo había dejado ahí las últimas dos preguntas que vamos a responder para no quedarnos aquí, capaz no pudiésemos quedar más. Ajá, ya este link no va a ser el mismo para el encuentro de mañana ni el del viernes, entonces tienen que estar pendientes igual por las redes sociales, se los vamos a hacer llegar a los que ya participaron en alguno, yo se los voy a enviar igualmente por DM a los que ya escribieron para este, tal, pero para que sepan que vamos a anunciar por ahí eso, pues que no va a ser el mismo, van a verlo en su DM o en su correo o en el chat de Instagram, dependiendo de donde nos hayan contactado. Y bueno, las dos que habíamos quedado eran debido al efecto Cantillon, que van a ser los primeros receptores de dinero fresco con el caudal de dólares jamás emitidos de la historia. Esto me imagino que es parte del paquete de estímulos en Estados Unidos, que de pana es una grosería esa cantidad de dinero. Y bueno, esta idea de que los primeros que reciben el dinero se enriquecen mucho más que el resto, porque bueno, ese dinero se va financializando, es decir, se introduce en el aparataje financiero y bancario del país en donde se emite y bueno, termina llegando muchas veces como deuda a los más desposeídos que dicen, oye, puedo acceder a un crédito, pero ese crédito ya le generó riqueza a quizás los primeros que accedieron a eso. Y esto también lo pudiésemos conectar de una vez con esta idea de ver un país hiperbitcoinizado. Porque en un país hiperbitcoinizado yo veo muy difícil el efecto Cantillon, por más que, y por ahí nombramos varias veces ballenas, en el chat varias veces se dijo ballenas, por más que las ballenas se unieran todas y coludaran, si las ballenas se unieran a coludar para manipular el precio, pudiesen perder todo su riqueza. Entonces, no convendría y en el escenario de un país en donde todo esté bitcoinizado, vamos a hablar de un escenario hipotético de hiperbitcoinización de un Estado-nación, ¿cómo haces para emitir nuevo dinero y cómo haces para que ese nuevo dinero no pueda ser censado por el pueblo o por la gente o por las instituciones o por quien sea que sea el contralor? Entonces por allí, además de esta idea de qué va a pasar con este, qué van a hacer, qué va a pasar con ese dinero, de dinero fresco en relación al efecto Cantillon, también de una vez esta que sigue, si un país podría abandonar su moneda local y en vez de dolarizar, bitcoinizar. Y bueno, vamos a cerrar con esas dos. Igual muchas de estas otras que quedan por aquí, bueno, Daniel ha sido un invitado excelente, ojalá se anote para otra, para venir otro día también. Entonces, bueno, Daniel, lánzate ahí esas dos, por favor. ok. Eh, bueno, sobre el efecto Cantillon, lo que se espera que ocurra, ¿no? Que los primeros receptores del dinero, si son empresas, se paguen bonos a ellos, como hizo la petrolera esta que quebró que se declaró en bancarrota hace como 5 días, que 2 semanas antes pagaron bonos a todos los directivos de 26 millones de dólares, 30 millones de dólares por el alto empresa, por el desempeño, y una semana después estaba llenando una solicitud de bancarrota porque la economía estaba quebrada. Y entonces, nada, eso fue un literal raspado de olla. Lo mismo pasa de repente con empresas como Boeing o empresas de aeronáuticas que están pidiendo rescate, que están pidiendo ayuda, pero que de repente el año pasado hicieron una recompra de acciones. Y entonces, ahora no tengo efectivo para enfrentar esta crisis que se me está generando, necesito auxilio, necesito rescate. Entonces, es eso, ¿no? Vuelve a ser otra vez el problema de la eficiencia. ¿Dónde asigno de forma más eficiente mis recursos? Muy probablemente el empresario diga, asígname los recursos a mí porque yo soy quien mueve la economía, pero realmente es quien mueve la economía. O sea, es realmente la asignación de recursos a las empresas lo que va a reactivar la economía una vez termine la pandemia o durante la pandemia, durante el lockdown, durante el social distancing que se está ocurriendo. ¿Quién determina quién es prioridad? ¿Quién va a cuidar a los custodios? Esa es una frase que se utiliza mucho. ¿Ok? O sea, ¿quién dice que al quien yo le asigne los recursos
para salir del paquete de crisis, para salir del proceso de pandemia, para que pueda mantener la empresa funcionando. Una vez que yo levante las condiciones de crisis, va a hacer el uso correcto que yo había planeado los recursos y no sencillamente se va a comprar un yate y se va a ir a una rumba en una isla en las Bahamas, porque, ¿sabes? Ahora tengo recursos, ¿sabes? Ah, mira, me asignaron 6.000 trillones de dólares, voy a comprarme Bora Bora. Ahora Bora Bora es mío, muchachos. Lo siento por ustedes, nos vemos. Entonces son cosas que va a pasar, son cosas que vamos a ir viendo. Tesla, Elon Musk. Claro, pero ¿por qué Tesla sube las acciones? La filosofía corporativa de Tesla, la innovación, ser una de las primeras empresas en apostar al uso eficiente de la energía eléctrica para vehículos, el uso comercial de dispositiva eléctrica para vehículos, es lo que lleva a la empresa a ser más apreciada porque se considera que es una de las tecnologías que en los siguientes años va a tener la mayor cantidad de aplicaciones. Entonces, así como los mercados, los economistas van a asignar los recursos. Los mercados asignan los recursos. Entonces, el inversionista va a decir, hey, mira, esta empresa se está proyectando porque quizás hoy la acción está costando esto, pero en unos 10, 15 años esta empresa va a generar algo que va a cambiar el mundo como lo cambió Ford en los 1900 cuando inventó el modelo T y produjo en masa el automóvil. Entonces son cosas que van a ir ocurriendo, son cosas que vamos a ir viendo, son fenómenos que vamos a ir observando. Van a haber empresas malas, van a haber empresas buenas. Google, por ejemplo, ahora está colaborando con muchos gobiernos para que con la data que recolecten los usuarios saber quién mantuvo la cuarentena y quién no la mantuvo. Entonces ahí hay violaciones de privacidad, eso puede traer implicaciones legales para más adelante a Google. En el momento, Google, ¿qué va a hacer? Google ahorita no va a ser el malo de ninguna película. Pero si le da suficiente poder y le da suficiente tiempo como para que cometa abusos, se puede convertir en el Microsoft de los principios de los 2000, que Microsoft perdió demandas antimonopolio y se dio a mucha gente. Lo único que hacía era un sistema operativo que trae un navegador incorporado. Cuando Apple siempre lo hizo y a Apple nunca le cayó nadie encima. Sabes que por ahí pudiese, para cerrar, un comentario sobre ese escenario de un país hiperbitcoinizado. O sea, ¿qué cosas pasaría? Porque claro, a mí siempre me ha parecido que ese es un escenario demasiado utópico. Ningún gobierno va a decir, ay, sí, ya, no quiero controlar más a los ciudadanos, libérense. Es muy utópico, No, pero pero bueno. a pesar de que es un escenario utópico, ¿ok? Vivíamos en un escenario utópico de que, ay, no, nosotros tenemos infraestructura jurídica o instituciones sólidas a nivel mundial. Hay países con instituciones sólidas que ahorita están cometiendo abuso. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que de repente dice, ah, mira, este tipo está vendiendo mascarillas a 4 veces el valor de la mascarilla, vamos a confiscársela. Pero es propiedad privada, ¿dónde están mis derechos de libertad que me marca la Constitución? Vas preso por especulador. Y entonces son países que pensábamos tenían instituciones sólidas, instituciones rígidas, instituciones fuertes, y que ahora son países que que están viviendo escenarios utópicos producto de una pandemia. ¿Qué puede ocasionar que un país se hiperbitcoinice? Que se quiebre la confianza que tiene la gente sobre el gobierno, que llegue un momento en que el Estado implote, cosa que yo pienso que está cercana a pasar en Venezuela, solo si tuviéramos tecnología. Aquí la infraestructura en telecomunicaciones no permite una hiperbitcoinización por la vía de facto, porque sencillamente tenemos un blackout comunicacional, un blackout en infraestructura de telecomunicaciones que no permite que, a pesar de que existe el conocimiento, a pesar de que se está profundizando el conocimiento, las personas no te van a sacar un celular de mediana alta gama en la calle para hacer un pago porque están expuestos a un robo. No te van a cargar todo el dinero en un celular porque te van a decir, ah, mira, está bien, desbloqueame tu wallet y transfiéreme. Entonces son escenarios en que no tenemos esto, a pesar de que estamos llegando al punto en que el gobierno deja de ser relevante porque el gobierno se le sale de las manos controlar la economía, existen otros factores que no nos va a dejar eh, trabajar, no nos va a dejar lograr la hiperbeconización por la vía de facto. Y sí, existe, está bien, hay una mayoría que representa qué porcentaje de la población de Venezuela. Cuando tú te pones a ver esos hechos, te das cuenta que no hay nada. Te das cuenta
que no representa ni un 1% de la población venezolana, las personas que conocen de Bitcoin, que conocen de criptomonedas, a pesar de que ahora lo escuchan. Pero ¿quiénes realmente lo usan? ¿O dónde Claro. realmente lo usa? ¿Quién realmente lo acepta? Por ahí uno comienza a darse cuenta que la adopción masiva es como un concepto que quizás no es el más adecuado de lo que nosotros deberíamos buscar, a menos que ese masivo sea para referirse a una masa crítica y en ese sentido ya no necesitas que sean 1.000 millones de personas, sino un, que ese 1% que sabe y utiliza lleve a que la cifra se eleve a 5%. Y yo creo que ya con un 5% no es que ya vas a hacer la masa crítica, pero la visibilidad que tiene por lo menos el fenómeno de Bitcoin como dinero en Venezuela, con un 5% de usuarios como tal, tendría otra cara a la que tiene actualmente y creo que ya nosotros, como yo lo había dicho antes, en mi caso particular, que me favorece poder no depender de las reglas del juego imbéciles que han puesto estos canallas, no quiero decir algo más feo, estos canallas sobre la moneda local. Entonces, obviamente que el 5% de la población tenga esa oportunidad y reconozca las libertades en las implicaciones que eso supone, a nivel político eso sería un triunfo durísimo y creo que la masa crítica, la adopción masiva es más por allí esa idea, la hiperbitcoinización a nivel Estado nacional, no sé, me parece que esta idea que acaba de plantear Daniel es bastante interesante. Yo creo que además fortalecería la posibilidad de que el pueblo siempre estuviese censando a las autoridades de manera que se haga como una suerte de justicia sobre la institucionalidad más severa, pues saber que la corrupción no es posible porque las arcas públicas están sobre la blockchain de Bitcoin, na huevona. O Claro, sea, eso te da un estado mucho más auditable, ¿ok? Ahí puedes ver quién está haciendo qué, pero a nivel de Contraloría Social, para otro lado, no es conveniente. Entonces, llevar ese punto a que los estados utilicen de forma pública Bitcoin, cuando lo que ellos buscan es la asignación cada vez más particular de recursos, es complejo. Economías con instituciones sólidas, por ejemplo, países tipo Suiza, los países nórdicos o países que siempre han sido transparentes, si pudieran beneficiarte de un esquema de hiperbitcoinización como este, porque ya son países con un alto grado de transparencia en las funciones legislativas, ¿ok? Que trasladarlas a un blockchain representaría para ellos una ganancia en eficiencia en términos de que simplifican los procesos. Sencillamente, cuando yo transfiero recursos, ya eso va a quedar registrado y no se lo tengo que reportar a nadie. Ya es algo que puede ver cualquiera, ya es algo que puede hacer cualquiera. Y esas son cosas que no van a pasar de repente en países donde haya mucha corrupción o haya mucha debilidad a nivel institucional, como es lo que puede pasar acá. Eh, sí, eso, o sea, Daniel. pero para que llegue a que se elimine el efectivo, ¿ok? Es un proceso de hiperbiconización. Lo primero que tiene que pasar es que las personas se eduquen, que la persona sepa diferenciar que es una cripto que de una estafa, que es una cripto de una pirámide, que es una cripto fuerte de una shitcoin. Porque esas son cosas que en la medida que la gente se eduque y en la medida que la gente conozca para qué sirve qué, o qué se hace con qué, porque está bien, existen altcoins que buscan o tuvieron como concepto ser un utility coin, de que si yo tenía esto iba a tener espacio de almacenamiento descentralizado, o iba a poder pagar para que me tradujeran mis archivos, o iba a ser una utility coin para un servicio de notaría en un blockchain específico. Está muy bien. Esas son aplicaciones que en el tiempo, ¿ok? Van a permitir potenciar o mejorar el protocolo de Bitcoin, que es un protocolo que actualizamos mediante consenso. Mucha gente dice, hey, mira, ¿y cómo hace una modificación en el protocolo de Bitcoin si es descentralizado? De la misma forma que se hacen modificaciones en la mayoría de las criptos. Apuntas un poco gente con una pistola y las haces hacer lo que te dé la gana, no mentira.
sencillamente, si la cosa va a ser buena y si la cosa es eficiente y con los resultados que estás proponiendo, con las mejoras que estás proponiendo, demuestras que efectivamente vas a ser útil, entonces la gente lo va a adoptar. Entonces, a través de la educación, es que tú puedes diferenciar quién te está dando oro y quién te está dando espejitos, ¿sabes? Quién te está dando la mentira. Es verdad, y es verdad también lo que dijeron por ahí en el chat, vamos a tener que organizar una segunda parte de esto porque, bueno, nos podemos verdaderamente encadenar, porque como ven, Bitcoin es dinero y bueno, no hay un tema del que se pueda hablar más largo y tendido que del dinero, porque, bueno, hunde sus raíces, como bien dijo Daniel, en lo más viejo de la historia. Daniel, déjanos tus redes, cómo te puede contactar la gente si es que quieres que te contacte. Ustedes saben que los bitcoiners como Daniel son muy cipher y no les gusta que uno diga ni siquiera lo que hace. Este fue el tercer encuentro del primer ciclo de encuentros digitales de Satoshi en Venezuela. Hablemos de Bitcoin. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Tuvimos una audiencia súper nutrida hasta el final del encuentro. Bueno, y gracias a Daniel por esta maravillosa clase que, bueno, tuvo no solo la lección personal de cómo él se insertó y cómo interpretó desde su disciplina, que es la economía Bitcoin como tal, sino también cómo esa visión termina posicionándote ante el mundo. O sea, al final creo que lo más impresionante de Bitcoin es que te suena a tal punto en la cabeza que tu perspectiva termina transformada completamente y tú descrees de todo. Vean, Don't Trust Verify con todo, con todo. Entonces, bueno, Daniel, gracias por aceptar la invitación. Déjanos tus redes y, bueno, gracias a todos los Ahí que... está en el chat las redes. Bueno, Ah, las bueno, redes, para quien la quiera agregar. entonces ya saben, mañana vamos a estar con Iván Gómez, que está por acá conectado también con nosotros. Él es varias cosas, pero es principalmente politólogo y editor de Criptonoticias. Y vamos a estar hablando de política y Bitcoin más o menos en esta misma clave de una conversación, que la gente vaya dejando sus preguntas. Y bueno, un gusto para mí que se hayan conectado con nosotros, Satoshi en Venezuela, en redes sociales, @Satoshi en BZLA. Y gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Daniel. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, nos vemos mañana. Va a ser un poco más temprano porque Iván está en España. Entonces, para que él no esté de madrugada hablando con nosotros, vamos a estar a las 4 p.m. Recuerden que vamos a todas las personas que están acá. Seguramente les va a llegar bien por DM, bien por correo o bien por mensaje en Instagram el link del que nos vamos a conectar mañana. Entonces, bueno, espérenlo por ahí. Nos vemos mañana a las 4. Gracias a todos. Gracias, Javier, por invitarme. Gracias a todos por participar. Nos vemos mañana entonces.